Buenos días, bienvenidos una vez más a las conferencias magistrales de la Cámara de Comercio. Mi nombre es Fiorella Ruiz y hoy día vamos a ver un poco más acerca del curso Estadística Básica en Excel para administradores. Bien, continuando con la tercera unidad del segundo módulo, en las tablas bidimensionales o también tablas de doble entrada. Entramos al uso de estas tablas, pero para variables cuantitativas continuas. Esto cabe destacar que, como estamos viendo solo la parte básica de la estadística, nos estamos centrando en lo que es rango corto. ¿Sí? Estas tablas, igual que una tabla de distribución de frecuencia normal, se pueden hacer tanto para rango corto como para rango grande o por intervalos, también llamado así. En este caso solo nos estamos centrando en lo que es rango corto, es decir, cuando el número de respuestas diferentes o valores diferentes que puede tomar una variable es limitado, ¿no? Que lo podemos contar con los dedos de las manos, ¿no? Son pocos. Entonces, en ese caso hablamos de rango corto. Entonces, ya hemos visto anteriormente cómo trabajarlo con variables cuantitativas discretas, es decir, cuando tenemos números enteros. Y ahora vamos a ver con variables cuantitativas continuas, es decir, cuando tenemos números fraccionados o con decimales. Listo, recordamos nuestro formato general para las tablas de doble entrada. Recordemos que tenemos dos variables, ¿verdad? X y Y. La variable X, que la podíamos poner acá arriba, en la parte horizontal, se pone las clases de la variable X y en la primera columna, a lo vertical, ponemos los valores de la variable Y, ¿no? Que es la variable dependiente. Es decir, que los valores que pueda tomar Y depende de los valores que tome X. Entonces, una vez que poníamos las clases de ambos, de ahí anteriormente lo que hacíamos es representar en esta parte de aquí la frecuencia, ¿verdad? Que hacíamos un conteo haciendo el cruce de ambas variables. Hacíamos un conteo que lo representábamos en esta parte. Luego acá al lado donde dice suma, en estas partes de suma que son los subtotales, lo que hacíamos era sumar, ¿verdad? Cada columna y cada fila respectivamente, y al final en este último recuadro me tenía que dar la sumatoria, tenía que ser igual a n, que es el número de datos, ¿no? Que era una forma de corroborar si estaba bien o mal lo que estábamos desarrollando. Entonces esa es la forma de una tabla bidimensional o de doble entrada. Tipos de tablas bidimensionales, ¿no? Que tenemos, como ya hemos hablado, con rango corto y rango grande o por intervalos. Ahora nos vamos a centrar simplemente en el uso de rango corto, igual que en la clase pasada. Y entramos a las variables continuas. El procedimiento, los pasos a seguir para trabajar estas tablas bidimensionales, ya sea con variables discretas o continuas, es el mismo. Básicamente son los mismos pasos. Si no hay problema con eso. Entonces, igual que en el caso anterior, primero hay que identificar las variables, es decir, cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente. Recuerden que la variable independiente la simbolizamos con X y la dependiente la simbolizamos con Y. Entonces hay que definir cuál es cada una respectivamente. Entonces la independiente es aquella cuyo valor no depende del valor de nada ni de nadie, ¿sí? O sea, por sí sola actúa. En cambio, la dependiente tiene influencia de la variable dependiente, o sea, no puede tomar un valor por sí sola, sino su valor depende de otra u otras variables, ¿sí? Bueno, que en las tablas bidimensionales solo trabaja con dos variables. Y esto me permite, a partir de estas tablas, me permite hacer la correlación, o sea, medir el nivel de relación que existe entre dos variables, que ya lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Pero no solo se puede ver la relación que existe entre dos variables, sino entre más variables al mismo tiempo. Hay eso. Pero en el caso de las tablas bidimensionales, solo me permite relacionar dos variables a la vez, no más. Entonces, seguimos los mismos pasos y hemos identificado las variables. Siguiente paso es determinar las clases para ambas variables, igual como cuando trabajamos nuestras tablas de distribución de frecuencia. Lo que hacíamos era primero determinar las clases, ¿verdad? Para la variable. Solo que cuando hacemos tablas de distribución de frecuencia básica, solo trabajamos con una variable. Entonces, lo que hacemos es identificar todos los valores diferentes que podía tomar esa variable, ¿no? Y esos valores diferentes lo consideramos como clases o categorías. Entonces, acá también va lo mismo.
hay que determinar las clases, pero ya no para una variable, sino para dos. Ya estamos hablando de dos variables al mismo tiempo, ¿no? Se unifican, se juntan dos variables al mismo tiempo. Entonces hay que hacer el procedimiento de determinar las clases, pero para ambas variables. Listo, luego que determinamos las variables, las clases de las variables, pasamos a calcular la frecuencia para ambas variables también al mismo tiempo. Ya no hacemos que solo contamos la frecuencia de una sola variable como una tabla de distribución de frecuencia simple, sino hacemos el conteo, pero con dos variables a la vez, al mismo tiempo. Entonces, para eso, recordamos que utilizamos la función de contar sí conjunto. Esa es la que nos va a permitir realizar el conteo de dos variables al mismo tiempo. ¿Sí? Para eso lo desarrollamos. Y en este caso, esa función nos permite desarrollar múltiples criterios, la cantidad de criterios que yo requiera para hacer el conteo. En este caso vamos a usar solamente dos criterios. Cuando se trabaja ya y tengan la oportunidad de llevar cursos más avanzados de estadística, ahí van a ver que para lo que son tablas bidimensionales, pero ya trabajando con rango grande por intervalos, ahí van a tener que utilizar 4 criterios. Y es más complejo el desarrollo de eso, ¿no? Van a tener que utilizar 4 criterios, ¿no? Para el desarrollo de las frecuencias. Pero en este caso, cuando trabajamos con rango corto, simplemente trabajamos con 2 criterios. ¿Sí? Aquí sí trabajamos con 2 criterios únicamente. Bien, y como último paso, ya realizamos las sumatorias tanto por filas como de columnas y teniendo cuidado siempre de verificar que en la última casilla me sume exactamente el número de datos que tengo. Si coincide esa sumatoria con el número de datos que tengo, entonces significa que está bien desarrollada la tabla. De lo contrario, tengo que volver a chequear las frecuencias hasta asegurarme de conseguir tener en la sumatoria final el número de datos correspondiente. Así como ven, son los mismos pasos que hemos visto anteriormente, solo que ahora el valor o el tipo de variable es diferente, nada más. Y acá tenemos el ejemplo, estamos viendo aquí, por ejemplo, el gasto de una empresa en propaganda en diferentes periodos de tiempo y el volumen de ventas, ¿no? Correspondiente al gasto de propaganda o de publicidad que ha realizado la empresa. Entonces, lo que vamos a hacer es relacionar estas dos, tomamos como variable independiente la propaganda o publicidad y como variable dependiente el volumen de ventas, es decir, qué tanto influye la propaganda o la publicidad de la empresa en su volumen de ventas. Eso es lo que me interesa analizar, qué tanto influye esa publicidad en el volumen de ventas de la empresa, ¿sí? En las ventas que tiene la empresa. Entonces, se va a relacionar estas dos variables, ¿no? Y para eso vamos a usar la tabla de bidimensional o de doble entrada. Entonces, en este caso no hay muchos datos diferentes, como podemos observar tanto para X como para Y, no hay muchos datos diferentes. Entonces, como no hay muchos datos diferentes, o sea, valores diferentes, todavía los puedo contar con los dedos de mis manos, entonces ahí utilizo rango corto. Entonces, rango corto, rango grande, no se determina por la cantidad de datos, no, sino por la cantidad de valores diferentes que puede tomar una variable. De acuerdo a eso, yo determino si es rango corto o rango grande. ¿Sí? No hay problema. La única regla para hacer el cruce de dos variables, porque también puedo combinar, como hemos visto en la clase anterior, una variable discreta la puedo combinar con una variable continua. ¿Sí? En la clase anterior habíamos combinado también variables discretas con variables, mejor dicho, cuantitativas con variables cualitativas, ¿no? Que simplemente codificábamos la cualitativa y ya podía trabajar las dos al mismo tiempo. De igual manera puedo combinar una variable cuantitativa discreta con una cuantitativa continua, si es posible hacer la combinación de ambas. La única regla es que tiene que ver igual cantidad de datos para la variable X e igual cantidad de datos para la variable Y. Ambas variables tienen que tener la misma cantidad de datos. ¿Sí? Esa es la única regla para usar estas tablas bidimensionales, que ambas variables tengan la misma cantidad de datos. Y esa es una regla que también se aplica para analizar la correlación entre dos variables.
¿sí? Que tengan las dos el mismo número de datos. Solo esa es la regla, nada más. Bien, entonces, siguiendo con este ejemplo, vamos a desarrollarlo en Excel. Entonces, cuando lo desarrollamos en Excel, nos va a quedar esto. Entonces, aquí he puesto acá en la parte superior, en la primera fila, he considerado las clases de la variable X. Aquí en la primera columna he considerado las ventas de la empresa, o sea, las clases para lo que son las ventas, ¿no? Las clases de las ventas de la variable Y o dependiente. Ahora, una vez que ya están las clases definidas de X y Y, lo que hemos hecho aquí es simplemente hacer el conteo, ¿no? El cruce de ambas variables, como una tabla de multiplicar, ¿no? Que decíamos cuando nos ponían la tabla de multiplicar, y acá teníamos enumerado del 1 al 9, y acá también abajo, ¿no? Y hacíamos el cruce de los dos, y el resultado lo poníamos aquí. Algo así es lo que hacemos acá. Se parece en ese sentido a una tabla de multiplicar, ¿no? Solo que lo que hacemos es contar. Por ejemplo, ¿cuántas veces se presenta en mi conjunto de datos 3000.69 en X y al mismo tiempo que en Y el valor sea 1200.96? ¿Cuántas veces hay 3069 en X y 1200.96 en Y? Entonces lo que se hace es contar eso. Lo observamos acá. Empezamos por X, acá hay un 3000.69, pero acá no hay un 1296, entonces esta no va. Seguimos bajando, acá hay otro caso. 3000.69, pero este no es 1296, entonces lo sigo pasando de largo. Hasta que encuentre uno en el que en la primera columna diga 3000.69 y al mismo tiempo en la segunda columna me aparezca con 1200.96. Entonces voy bajando hasta encontrar un caso donde encuentre eso, ¿no? Acá hay otro 3000.69, pero en la columna de al lado no coincide, no hay. Acá tampoco, seguimos revisando. Este no es, acá tampoco, hay otro 3000, pero este no es 1200.96, entonces sigo buscando. Acá hay otro caso, pero tampoco es. Aquí no es, seguimos buscando, este tampoco no aplica. Aplica para X, pero no aplica para Y, ¿no? Acá hay otro caso, pero acá tampoco aplica con 1200 y no hay. ¿Qué pasa cuando no encuentro ningún caso que, por ejemplo, acá en el ejemplo que sea 3000.69 en X y al mismo tiempo que en Y diga 1200.96? Colocamos 0. Simplemente al no haber un caso de esos, se coloca 0. Es por eso que acá en nuestra tablita hemos colocado el 0 acá. Lo mismo va a pasar. Por ejemplo, acá quiero hacer el cruce de 3000.69 en X y 1650.77 en Y. Me dice que hay 6 casos, vamos a corroborar. 3000 acá en X, 1650 en Y. Acá todavía no. Acá hay uno. 3000.69 en X y en Y es 1650.77. Este es un caso. Ya vamos con un caso. 1. Acá hay otro, 2. Es 3000.69 en X, pero al mismo tiempo es 1650.77 en Y. Acá van 2 casos. Seguimos bajando. Acá hay otro. Hay 3 casos donde se cumple esa regla. Seguimos bajando. 4. Acá el primero. 5 y 6. Perdón, ese no es, este de acá, de 6, este de acá abajo. Entonces estamos haciendo el cruce, que sea 3000.69 en X y 1650.77 en Y. Estamos contando y este conteo es lo que acá lo está tomando, por eso acá sale 6. ¿Sí? Ese conteo se puede hacer manualmente, sí, cuando tenemos pocos datos, pero cuando ya tenemos muchos datos, mucha cantidad de datos, es muy tedioso tener que estar contando manualmente. Entonces lo que hacemos es utilizar la fórmula de contar si conjunto,
de que eso ya lo hace automáticamente, ¿no? Para que ya no tengamos que estar contando así manualmente o aplicando filtros, ¿no? Para hacer el conteo, porque también a esto puedo seleccionar los títulos de esta tabla y ponerle en datos filtros, ¿no? Y por ahí filtrar la información que necesito, ¿no? Lo que quiero que diga en X y al mismo tiempo lo que quiero que diga en Y. Y empezar a contar a partir de eso. Es otra forma de hacerlo, pero es más larga, ¿no? La forma más corta de hacerlo y más rápida es a través de la función contar si punto conjunto. Y ahí automáticamente ya me jala esto a desarrollo, bueno, básicamente 5 veces en esta tabla desarrollaría la fórmula. Bueno, en realidad se desarrolla una vez, solo que se cambia una parte de la fórmula para esta celda, para esta y para esta. Y de ahí simplemente lo que tengo que hacer es arrastrar hacia abajo todito y ya todo esto se cuenta solito, se jala la fórmula solito. Y de ahí ya se hace la autosuma para todas las columnas. Igual, solo basta con hacer una vez la fórmula aquí de autosuma y lo jalo y automáticamente corre para las otras columnas también, y lo mismo va a pasar con las filas. En este caso tengo 36 datos, entonces por eso es que la sumatoria aquí, tanto si lo sumo a lo vertical como si lo sumo a lo horizontal, igual manera cualquiera de las dos formas me va a dar 36, que es la cantidad de datos que tengo. Entonces a esto es a lo que tenemos que llegar, ¿no? Sin estas tablas bidimensionales no podría hacer las correlaciones. Hay diferentes métodos, formas de hacer las correlaciones, sí. Hay muchas formas y muchos autores, criterios, fórmulas para desarrollar las correlaciones. Pero bueno, en general el más usado es la correlación de Poisson. Y para desarrollar ese tipo de correlación con esa fórmula necesito sí o sí tener primero esto, ¿no? Mi tabla bidimensional. Cuando se trabaja, obviamente, con datos agrupados, ¿no? Porque hay dos formas de trabajar también las correlaciones, con datos no agrupados y con datos agrupados. Cuando hablamos de datos agrupados, entonces hay que hacer uso de las tablas bidimensionales para poder trabajarlo, si no, no se puede realizar. Bien, entonces pasamos a la demostración en Excel y propiamente de cómo desarrollar este ejercicio. Bien. Tenemos aquí, en esta hoja, tenemos los datos que hemos copiado del ejemplo. Lo que he hecho simplemente es agregarle una columna adicional al costado y enumerar para saber cuántos datos tengo nada más, con ese fin. En este caso tengo 36 datos. Entonces vamos a borrar todo esto y lo volvemos a ejecutar. Propaganda X y el volumen de ventas como Y. Voy a poner aquí los valores. Los pongo acá abajo momentáneamente. ¿Qué valores puede tomar X? 5000.85. Empiezo a ver, 5000.85. 4000.75. Sigo observando aquí. 3500.67. 3000.69. Sigo observando. 4500.65. 5000.85, ya está, ya lo pusimos acá. 4075 también, entonces a partir de acá ya se están repitiendo los datos. 3500.67 también ya está, y ya están todos los datos. Sí,
se sigue repitiendo. Entonces ya está todos los datos. Estos son todos los valores distintos que puede tomar la variable X. Entonces estas son mis clases o categorías que las voy a plasmar acá arriba. ¿Listo? Primero voy a ordenarlas. Entonces lo selecciono. Recuerden que para utilizar esta fórmula de ordenar rápido los datos en Excel, los datos tienen que estar de manera vertical. Si están de manera horizontal, no los reconoce. No reconoce. Entonces primero lo voy a ordenar acá, así de manera vertical, de menor a mayor. Ya está ordenado. Y ahora esto le voy a poner Control C, copiar. Selecciono dónde lo voy a pegar. Clic derecho. Le hago clic en pegado especial, otra vez en pegado especial. Y aquí en este cuadrito tienen esta opción de transponer. ¿Sí? Les va a llegar una fórmula de transponer. Acá está, esta casilla de transponer. ¿Qué significa eso de transponer? Que quiero que copie la información, pero no verticalmente, sino horizontalmente. Y viceversa, puedo hacer, por ejemplo, si la información original que quiero copiar está en fila y no en columna, también puedo copiarlo y después pegarlo como columna, ¿no? En este caso, la información está como columna y yo quiero pegarlo como fila. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es eso, ¿no? Ponerle transponer. Entonces, si le pongo transponer, me cambia el sentido de la información. ¿Sí? Si estaba en horizontal, lo pone en vertical. Y si estaba en vertical, lo va a poner en horizontal. En este caso, necesito que lo ponga en horizontal. Entonces, por eso le pongo transponer, ¿no? Dentro de pegado especial, elijo transponer. Y para que me conserve el formato, solo le hago clic acá donde dice valores. No, tal vez, a ver. Copiar. Vamos a pegarlo acá, si no ahorita le damos el formato. Se movió. Ya está. Con la escobita le voy a copiar el formato para que no se mueva. Ya, le copié el formato. Y listo. Esta misma información es la que copié. Entonces esto ya lo puedo borrar. Ya está, ya copié mis clases de manera ordenada. Voy a copiar aquí los valores de Y. En los valores de Y no hay problema porque está vertical, entonces ya no tengo que hacer eso de copiar y poner, transponer. Acá ya es simple, nada más solo es ordenar. Primer dato que puede tomar Y, 1200.96. Segundo dato, 1600.45. Tercer dato, 1650.77. Siguiente dato, 1400.26. Siguiente dato, 2000.35. Siguiente, 1200.96. Ah, ya está. 1650.77, ya está aquí. Este dato también ya está acá. Como ven, ya acá ya la información está empezando a repetirse. Ya hemos incluido todos estos datos. Como ya están todos los datos incluidos, selecciono toda la columna. Estos van a ser las clases o categorías de mi variable Y. Me voy a datos y le pongo que ordene de menor a mayor. Sí, continuar con la selección actual, está bien, ordenar. Y ya está. Ya me ordenó mis datos. Entonces ya tengo armadas mis clases. Ya sé quién es mi variable X y ya he identificado quién es mi variable Y. Lo que quiero saber es cómo está influyendo la propaganda o la publicidad en las ventas de la empresa. Entonces, por eso mismo motivo, la publicidad o la propaganda lo tomo como X y el volumen de ventas es Y, ¿no? Lo que quiero saber cómo influye esa publicidad en ventas. Entonces, ventas es Y por ende, la propaganda, la publicidad va a ser X. Entonces, ya he identificado quiénes son mis dos variables y he puesto acá las clases y las he ordenado de menor a mayor. Ahora que ya están ordenadas, me paso a hacer la frecuencia. Ojo, como les dije, hay varias formas de hacer la frecuencia. La más rápida es con esa función de contar si conjunto. Por ejemplo, puedo seleccionar los títulos de esta tabla y me voy a datos
y hago clic aquí en este botón de filtro. Y se me van a poner unas flechas desplegables aquí, ¿verdad? Donde yo puedo filtrar la información. Por ejemplo, le digo en X, le quito el seleccionar todo y le digo, muéstrame todos los que dicen 3000.69 aquí. Y al mismo tiempo en Y necesito que diga la primera clase que me aparecía, ¿verdad? Que era 3200 punto y tantos, ¿no? Pero acá no aparece. Entonces, ¿qué quiere decir? De que no hay ningún caso donde se presente eso. Para que pueda ver acá las tablas y no se me borre. Vamos a quitarle mejor este filtro aquí. Voy a copiar este en otro lado para que lo podamos apreciar mejor. Ya está. Entonces, yo quiero que en X diga 5000.85, ¿no? O esto no se ha ordenado bien, creo. A ver, no se ha ordenado bien esta información. Vamos a pegarlo aquí para arreglarlo. No se ha copiado el ordenado. Ya, ahora sí se ha copiado bien el ordenado. Hasta aquí. Bien, entonces quiero que diga 3000.69 en X y en Y que diga 3200.96. Entonces puedo decirle acá, le pico el filtro. Perdón, este es log. Quiero que diga 5000.85 aquí. Y en Y, 1200.96, ¿no? 1200.96. Acá le digo. Perdón, acá era 3000.8569. Y acá quiero que diga 1200, pero no hay ninguno que diga 1200.96 aquí. No hay. Entonces, como no encuentro ningún caso, si lo lleno así, tendré que ponerle acá automáticamente 0. Y así ir contando. ¿Cuántos casos se presenta donde hay 3000.69 en X y en Y 1400.26? Entonces en Y 1400.26. Selecciono 1400.26 si aparece en la lista, entonces sí hay un caso. Si no aparece en la lista es porque no hay ningún caso. Pero si sí aparece en la lista es porque al menos hay un caso. Entonces, ¿cuántos casos hay que sea 3000.69 en X y al mismo tiempo 1400.26 en Y? Hay 3 casos. Entonces acá tendría que ponerle 3. Y así ir desarrollando celda por celda, uno por uno, aplicando acá los filtros. Esa es una forma de hacerlo. Obviamente me demoro más, pero es una de las formas que puedo hacerlo, ¿no? Listo. Ya tengo los datos aquí. Ahora lo que voy a hacer es aplicar la fórmula de contar si conjunto, ¿sí? Que es la forma más rápida de hacerlo. Igual voy a aplicar solamente 2 criterios en este caso, ¿sí? Cuando trabajamos con rango corto como aquí, solo necesitamos aplicar 2 criterios, nada más. Contar si conjunto. Entonces me dice contar punto sí, punto conjunto. Primero tengo que seleccionar el rango, ¿sí?
En este caso voy a seleccionar, a ver, todos los valores de mi variable X. Punto y coma. Me pide criterio. Entonces acá empiezo a poner el primer criterio. Antes de eso, acá vamos a inmovilizar con F4 la matriz para que no se mueva. Ya está. Ahora que ya la tengo, dice el criterio. ¿Qué quiero que busque? Quiero que en todo este conjunto de X busque aquellos que sean igual a este dato de acá. 3000.69. Entonces le selecciono la celda. La selecciono y la voy a inmovilizar porque voy a jalar la celda, la fórmula verticalmente. Entonces cada uno de estos valores de Y los voy a cruzar con este mismo valor de X, que es 3000.69. Entonces por esa razón, como toda esta columna se va a trabajar con mismo valor de X, solo lo que va a cambiar es el valor de Y, por esa razón voy a inmovilizar este valor de X. Entonces presiono F4 para que se inmovilice. Entonces me sale este símbolo dólar. Punto y coma. Este es el primer criterio. He trabajado el rango más su primer criterio. Ahora tengo que seleccionar el otro rango, que son los datos de la variable Y. De igual manera inmovilizo esa matriz para que no se mueva. Punto y coma. Y selecciono el valor de la variable Y. El valor de la variable Y está acá. Esta es la que la está tapando, que es la G4. Es el primer valor de Y. Entonces la voy a escribir. Como la está tapando, la voy a escribir nomás, G4. Y ya la selecciono acá, que es el primer valor de, o la primera clase de Y. Solo esa celda no la voy a inmovilizar, lo demás sí, porque quiero esto jalar la fórmula verticalmente, que corra para todos estos datos. Entonces, por eso solo a eso no le voy a movilizar. Pero incluso hasta las matrices siguen movilizado, porque si no, después esto se me va a bajar un casillero más, un casillero más, un casillero más, y ya no sale igual. Cierro paréntesis, ya he puesto los dos criterios. Primero he seleccionado el rango, luego he seleccionado su criterio para X. Y para hacer el conteo de Y de la misma manera. Selecciono el rango de Y, todos los datos, y selecciono el primer valor que puede tomar Y, o su primera clase. Enter. Arrastro. Y ya se copió la fórmula correctamente. Ven aquí. ¿No? O miramos acá arriba, también lo podemos ver acá arriba, cómo se selecciona. Ha contado toda esta matriz de X, el valor de X, toda esta matriz de Y, pero con este valor de Y. A todos estos valores de Y los está cruzando con el mismo valor de X, porque lo hemos inmovilizado esta celda para que se pueda jalar verticalmente la fórmula y no tengamos que hacer uno por uno. ¿Listo? Entonces sí ha jalado bien. Estas matrices no se han movido, también siguen fijas. Lo único que se ha movido es esto, ¿no? Los valores de Y. Listo. La voy a copiar horizontalmente en la fórmula, igual, pero le voy a hacer la modificación. Hay que hacerle la modificación. Listo. Esto, el rango de X sigue igual, el rango de Y también, los dos inmovilizados, eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es aquí, en el valor de X y el valor de Y que quiero que busque, los valores buscados, ¿no? Precisamente. Borro. Y ahora ya no quiero hacer el cruce con 3069, sino quiero hacer el cruce de todos los datos con Y, pero con 3065.67. Entonces seleccionamos esa celda y la inmovilizamos con F4. Y aquí otra vez seleccionamos la misma celda G4, que es el primer valor que puede tomar la variable Y. Entonces solo he modificado esto, la celda de X y la de Y, que no ha corrido bien, ¿no? Pero lo demás permanece exacto en la forma. Enter. De igual manera, lo que hago es arrastrar, arrastrar y ya está. Ya se ha desarrollado.
Listo. Entonces lo mismo ahora aplicamos para acá. Edito la fórmula, le hago doble clic simplemente para editar. Lo que voy a hacer es cambiarle esto, otra vez el valor de X. Ya no es 3500.67, ahora es 4000.75 que va a jugar con cada uno de los valores de Y. F4 para inmovilizar. Y acá también le cambiamos, acá tiene que decir G4 como celda de Y. Enter. Y arrastramos la fórmula igual. Lo mismo hacemos acá. Modificamos solo el valor de X. Ahora acá ya tiene que ser con esta. Sí, ya trabajamos con esta. Con 4500.65. Y como valor de Y, G4. Que es este primer valor de aquí. Nada más. Nos faltó inmovilizar esto, la celda de X. Ya está. Ya lo inmovilicé. Acá, F4. Listo. Arrastro. Y la última modificación. Selecciono el último valor o la última clase de X. F4 inmovilizo. De igual manera, acá al final tengo que modificarle con G4. Enter. Y arrastro. Entonces acá empiezo a hacer las sumatorias acá al costado. Igual suma. Selecciono estos valores. Enter. Y como ya hice una vez la fórmula, solo hay que arrastrarlo, nada más. Lo mismo acá. Igual suma, selecciono esto. Y ya está. Y arrastro la fórmula para que se copie al costado. ¿Ven? Y se copió normal. Se ha copiado bien. Ahora, ya sea que yo sume de manera horizontal o que sume de manera vertical, esto me tiene que dar exactamente lo mismo, o sea, en el número de datos, que en este caso es 36. Vamos a jalarlo acá. ¿Sí? Ha sumado horizontalmente y me sale 36. Ahora, ¿qué pasa si yo digo voy a sumar verticalmente? También me tiene que salir 36. Sí, sumando verticalmente también me sale 36. Entonces, si sumo vertical o horizontalmente, igual me tiene que salir el mismo número, ¿no? Que en este caso es 36 y tiene que coincidir con el número de datos. En este caso, yo tengo 36 datos. Entonces, por eso acá me tiene que salir 36. Esto significa que sí está bien desarrollado. Esta es nuestra tabla bidimensional. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta para desarrollar esta tabla bidimensional. Entonces hemos relacionado en este caso dos variables que son continuas. Vamos a desarrollar otro ejemplo, pero ya vamos a cambiar. Mantengamos el volumen de ventas como mi variable y lo que voy a hacer es cruzarlo con otra variable, ¿no? En lo que es X. Ahora, en vez de propaganda, le vamos a poner el precio del producto. Precio del producto como variable X y volumen de ventas
que sigue siendo Y. Entonces vamos a cambiar los datos de aquí. El precio de producto por unidad, lo que estamos considerando acá. Listo. Ya está. Entonces, tenemos los datos de precio por unidad de un producto y el volumen de ventas que estamos conservando de arriba como variable Y. Lo que estamos haciendo, primero hemos relacionado ventas con lo que es el gasto en propaganda, publicidad, y ahora estamos relacionando ventas, pero ya también con lo que es el precio del producto, ¿no? Lo que se intenta es averiguar cuál de los dos es el que influye más en general en las ventas, ¿no? Que tiene la empresa. ¿Qué factor es el que está influyendo más? O factores, ¿no? Que influyan más en eso. Entonces ahora vamos a relacionarlo con el precio del producto. Entonces el esquema de la tabla va a ser el mismo. Va a seguir siendo este. Vamos a pegarlo acá abajo. Lo que voy a cambiar no son los valores de Y, porque como estamos trabajando con los mismos datos de Y, con la misma variable Y, entonces los valores de acá van a ser los mismos acá abajo. No va a cambiar eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? Esto, los valores de X. Entonces, propaganda ya no es la variable X, ahora la variable X es el precio del producto. Precio del producto. Valores que puede tomar el precio del producto. Los ponemos acá arriba y luego los ordenamos 10.5, 10.9, 9.8. Estoy tomando los valores diferentes, 10.5, 10.9, 9.8, 10.2. ¿Qué más? 10.5 ya lo hemos visto, 9.8 también, 8. 9.8 ya está, 10.9 también ya hemos visto, 10.2 también ya lo hemos considerado, y acá ya empiezan a repetirse los valores. Entonces ya tengo todos los valores que puede tomar mi variable X. Ojo, no es necesario que coincida el número de clases de las dos variables, o sea, que las dos tengan 5 clases, o 4 clases, o 6 clases las dos, no. Pueden tener número de clases diferentes, tanto X como Y, no hay problema. O sea, no es que tenga que coincidir, que siempre sea el mismo número de clases, no. A veces coincide, a veces no. Eso no es lo importante, solo que tenga la misma cantidad de datos ambas variables para poder trabajar. Eso es todo, nada más. Entonces, acá abajo voy a ordenar ya los datos de X, de menor a mayor, 8. Acá tengo 9.8, 10.2, 10.5 y por último 10.9. Listo, ya lo ordené, entonces ya puedo borrar esto.
Bien, ahora me toca realizar el conteo. Entonces, de igual manera que en el anterior caso, igual contar punto sí, punto conjunto. Voy a utilizar mi fórmula. Entonces, selecciono primero los datos de X. Voy a seleccionar punto y coma. Selecciono el primer, perdón, antes del punto y coma voy a inmovilizar la matriz con F4. Recuerden, inmovilizar ambas partes de la matriz tiene que estar inmovilizado, no solo una, ¿sí? Si no, no va a correr bien. Listo, ya está inmovilizado. Punto y coma, selecciono el primer valor de X, de igual manera que en el anterior caso voy a inmovilizar el primer valor, F4. Punto y coma, ya está el primer criterio. Este es el primer rango y el primer criterio. Falta el segundo rango y el segundo criterio. Entonces trabajamos solo con dos criterios en este caso. Selecciono los valores de Y. Igual manera inmovilizo la matriz, punto y coma, y selecciono el primer dato que acá lo está tapando es G44, la celda, el primer valor de Y. Se cierra el paréntesis y se presiona Enter. Ya está desarrollado. Entonces lo que quiero es jalar para que jueguen los diferentes valores de Y con este primer valor de X que es 8. El 8 primero lo cruzo con el primer valor, de ahí con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto. No lo cruzo con el mismo. Entonces acá está. Ya estoy haciendo el cruce respectivo. Bien, ahora esto lo voy a jalar hacia allá para que no tenga que hacer toda la fórmula de nuevo, ¿no? Sino solo modificar algunas partes de ella. Entonces las matrices siguen igual, lo que modifico son los valores de X y Y. Ahora X ya no quiero que sea 8, sino quiero que sea 9.8, el siguiente valor, inmovilizo igual, y acá igual manera G44 para Y. Arrastro verticalmente y se copia la fórmula. De igual manera para acá, lo mismo. Para X voy a borrar, ahora ya no quiero que sea 9.8, sino 10.20, ¿verdad? Selecciono, inmovilizo, y acá igual, G44, ¿no? Es la primera celda. Enter. Y jalo. Igual manera acá, ya no tengo que hacer toda la fórmula completamente, solo modifico el valor. Por ejemplo, en esta parte quiero que sea 10.50. Inmovilizo con F4. Y acá es G44. Realizado, arrastro. De igual manera acá, el último, y es este. Voy a seleccionar 10.90, el último valor de X. F4, inmovilizamos. Y el último, ponemos acá G44. ¿Sí? Hacemos eso. Ingresamos, Enter. Arrastramos la fórmula de igual manera. Y ahora empiezo a sumar columna por columna. ¿Por qué no le he puesto acá inicio y sumatoria? Miren qué pasa cuando pongo. Que me involucra también los valores, las clases, y yo no quiero involucrar las clases. Entonces, por eso prefiero yo escribir acá igual suma y solo tomo esto. Y ya no me selecciona desde acá arriba. Por eso es que no le hice autosuma. Selecciono solo los valores. Y ya está. Y de ahí arrastro hacia la derecha para que se copie la fórmula y miren si se está copiando. Se está copiando. Igual suma. Lo mismo hago para sumar horizontalmente. Solo valores seleccionados. No hay que seleccionar las clases, solo los conteos, ¿no? Las frecuencias de lo que hemos hecho. Nada más. Enter. Ya está. Se arrastra. Y miren cómo se copia.
Ahora, sumamos, esto lo puedo sumar horizontalmente o verticalmente, las dos sumatorias, pero al final cuando sume las columnas de totales, me tiene que dar igual al número de datos. Acá tengo 36 datos, sigo teniendo 36 datos, entonces me tiene que dar 36. Y si me coincide, lo he sumado horizontalmente y me da 36. A ver, lo voy a sumar verticalmente. Verticalmente también me da 36. Entonces quiere decir que sí está bien desarrollado. Es la forma de corroborar si mis frecuencias están bien desarrolladas o no. Entonces ya tengo mi tabla de doble entrada o bidimensional, ¿no? Tablas de distribución de frecuencia, pero de doble entrada, ¿no? Estas ya son diferentes. Con dos variables al mismo tiempo. Entonces hay que ordenar mis clases acá, los valores distintos que puede tomar X, que puede tomar Y. Y hacemos el cruce con la fórmula de contar si conjunto. Hacemos la sumatoria, tanto en forma vertical como de manera horizontal, y al final la última celda aquí, cuando sume los totales, ya sea de forma horizontal o de forma vertical, me tiene que dar exactamente igual al número de datos, que en este caso es 36. Y si me coincide. Es como cuando realizábamos una tabla de distribución de frecuencia simple, que cuando sumábamos toda la columna de frecuencia nos tenía que dar igual al número de datos. Es lo mismo que estamos haciendo acá. Estamos sumando las frecuencias, ¿no? Del cruce de ambas variables. Entonces, si lo sumo de manera vertical o horizontal, me tiene que dar igual esa sumatoria, el número de datos que yo tengo. Nada más, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces ya se ha hecho el cruce respectivo y sí sale. Ahora, como les dije, también es posible juntar una variable cuantitativa discreta y tal vez una variable cuantitativa continua. También es posible juntar así, ¿no? Por ejemplo, acá voy a cruzar el número de artículos o de vendedores, ¿ya? Número de vendedores voy a cruzar aquí. Con el volumen de ventas para ver qué tanto influye eso, ¿no? Entonces el número de vendedores, que es X, independiente, y el volumen de ventas voy a seguir con la misma variable que sea Y. Entonces voy a ver qué tanto influye la cantidad o el número de vendedores en el volumen de ventas que se tiene, o que se ha obtenido. Y en este caso van a ser, como es número de vendedores, obviamente es una variable cuantitativa discreta, es decir, de números enteros, ¿verdad? De números enteros. Seguimos entonces con 36 datos, porque seguimos trabajando la misma variable Y, solo que la estoy cruzando ya con otra variable X, ¿sí? O sea, una misma variable Y la puedo trabajar con diferentes variables independientes para finalmente determinar cuál de ellas influye más, ¿no? En el desarrollo de la otra. De igual manera acá. Perdón, esto vamos a copiar primero en otro lado.
Ya está acá. Para que no se mueva, lo vamos a mejorar. Igual que arriba. Voy a copiar esto abajo y de ahí hacemos el cambio. Seguimos trabajando con los 36 datos. Ya, así, mejor acá le cambiamos. Listo, ya le cambiamos. Ahora estamos con una variable cuantitativa discreta y seguimos con una continua. Mismo formato, voy a copiar de acá de la tabla anterior. Y lo desarrollamos acá. En este caso, X es número de vendedores. Y sigue con sus mismos valores, solo vamos a cambiar los valores para X. Y borrar todo esto. Lo vamos a jalar más abajo. Ya la jalamos. Listo. Bien, ¿qué valores puede tomar X? Pongo acá 5, 8, 4 y 6. 5, 8, 4, 6. Vamos a ver si hay otro valor diferente a esos. No, se sigue repitiendo a lo largo. Entonces, en este caso no tenemos 5 clases, acá solo tenemos 4 clases. Vamos a poner acá a ordenar 4, 5, 6 y 8. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es eliminarle una columna, ¿verdad? Acá hay una columna de más. Voy a jalar esto, arrastrarlo hacia aquí. Vamos a descombinar esta celda primero. Ya, ahora sí me dejó. Listo. Ya tengo mi tabla lista. Entonces ahora voy a hacer el conteo. De la misma manera. Igual, contar puntos y conjunto. Selecciono los datos de X. Inmovilizo F4, punto y coma. Tengo que señalar el valor de X, el primer valor, que es 4. Inmovilizo con F4, punto y coma. Selecciono todos los valores de Y. Inmovilizo con F4. Ay, falta inmovilizar este lado. Ya está. Punto y coma, y selecciono el primer valor de Y, que es la celda que está tapando acá, es la G84. G84. Cierro paréntesis, enter. Esa última celda no la estoy inmovilizando, ojo, porque quiero que la fórmula corra. Entonces arrastro verticalmente. La fórmula se corre también hacia la horizontal y solo cambio las celdas de X y Y. Ahora voy a jugar con 5 en esta columna. Y aquí es G84. Arrastro. De igual manera aquí. Nos toca el tercer valor de X. Y acá abajo es G84. Arrastramos. Mismo procedimiento voy a hacer acá.
Selecciono el último valor, F4, tengo que inmovilizar, G84, y ya está. Lo mismo, igual suma. Listo. Si quiero sumar horizontalmente, me da 36. Ahora, si quiero sumarlo verticalmente, también me da 36. Entonces ya está bien desarrollado. Entonces, a partir de eso ya pueden realizar, por ejemplo, su gráfico de dispersión, seleccionando los valores de ambas variables, ¿no? Y tener insertar su gráfico de dispersión y saber ya la relación que existe entre ambas variables, pero solo parcialmente, ¿no? Porque lo vemos solo a través del gráfico. Para tener una mayor exactitud tendrían que utilizar, por ejemplo, la correlación de Poisson, la fórmula, para tener un detalle mejor de lo que es la correlación entre esas variables. Se ha aplicado un gráfico de dispersión simple. Entonces acá puedo ver qué tan relacionadas están ambas variables. Mientras los puntos estén más formando una pendiente, como una línea, significa que hay mayor relación entre ellos. Pero mientras estén más dispersos, como vemos acá, significa que la correlación va a ser menor. ¿Listo? Eso ya lo vemos más a detalle, más adelante. Entonces por ahora ya hemos hecho las tablas bidimensionales. Listo, entonces nos vemos en una próxima sesión, esperando que hayamos aprendido un poco más ahora acerca del uso de las tablas bidimensionales que nos facilita para la correlación entre dos variables. Nos vemos en una próxima sesión.